Bueno, acá la motivación es que en este horario se hace un taller que se llama HEC. Ya, y dentro de ese taller está el taller de música, como también hay otros talleres de pintura y otros de cocina, ¿cierto? Y en este horario vienen todos los niños que se interesan por la música, ¿ya? Hoy día tenemos poquito porque andan en otros talleres, pero siempre se vienen hartos chicos y hoy día estamos trabajando en un tema nuevo, entonces estamos buenos en este taller. ¿Cuál ha sido su canción más difícil que ha preparado con el taller? La música difícil es la música clásica. Cuando empezamos a sacar temas que son más clásicos y donde los niños tienen que hacer segundas voces o contrapunto con otro instrumento, eso ya es más difícil, ¿ya? Pero los temas ya más folclóricos son un poco más fáciles para poder sacar. ¿Su taller cuántos alumnos compone? Estamos como con 10 alumnos. ¿Cuál ha sido sus metas y sus desafíos para hacer? Bueno, como meta es que todos los alumnos del colegio puedan apreciar la música, saber de la música, la teoría musical que es importante y sobre todo unirnos. O sea, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto de poder juntar el grupo de música con danza, por ejemplo. Quién sabe en el tiempo después juntarlo con teatro y así, esa es la idea, podernos sumar y poder interactuar con los otros talleres que existen en el colegio. Estamos con nuestra amiga Isidora y nos va a contar un poco de sus instrumentos. Empecé a tocar el piano como por los 8, 9 o incluso 10 diría. Creo que a los 10 comencé, cuando le compraron pilas a mi piano porque se le había echado a perder. ¿Qué instrumento estás tocando? El piano, el violín y estoy poco a poco perdiendo guitarra. ¿Te sientes cómodo con ese instrumento? Sí. De los que me nombraste, ¿cuál es tu favorito? Es difícil, pero personalmente me gusta el piano. Estamos con nuestros amigos que tocan instrumentos de cuerda y vamos a entrevistarlos. ¿Cómo está la experiencia de tocar el instrumento? Sí, buena, para aprender algo nuevo. ¿Anteriormente tocabas ese instrumento? Otro. Sí, he tocado el bajo, la guitarra, el ukelele y el charango ahora, hace poco. ¿Cómo hace cuánto tocas la guitarra? No sé, yo empecé a tocar, bueno, de chiquitito yo igual intenté tocar una vez, pero perdí esa guitarra. Luego seguí tocando, este año empecé a tocar, solo este año. Y ahora estoy pudiendo tocar acá con el profe de la guitarra. ¿La experiencia de este instrumento te gustó? ¿Te agradó? Sí, me ha gustado. Pude sacar una canción antes igual. ¿Qué te hizo unirte a este taller? Bueno, a mí yo en cuarto me empecé a unir a este taller. De chiquitito me quise unir. Muchas gracias. Hemos conocido sobre el taller de música y cómo tocan los chicos. Le damos las gracias al profesor de música por recibirnos en su taller y que los diera para entrevistar a los alumnos y a él. Adiós.